noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes y como todos los lunes por la noche junto a Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, hubiera sido un fin de semana mejor, pero bien, hoy es mejor. Ok, me alegro. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas. Uno tiene que ver con nuestro resquebrajado sistema de integración regional. A propósito, Carmina, no sé si vio la noticia, el presidente Bukele de El Salvador anunció un aumento a 40,000 efectivos del ejército de El Salvador. Así es una noticia interesante que necesita bastante análisis. Por supuesto. Definitivamente. Lo justifica con temas de seguridad interna, pero bueno, manda por un tubo en buen chapín todo el Tratado de Seguridad Democrática de Centroamérica y que no les extrañe que en breve anuncie una modernización de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y imagínense con el apoyo de ¿quién? De China. De China. Bueno, ese es otro tema. Hecha la tarea. Hecha la tarea. Bueno, otro tema y el tema que nos va a ocupar hoy es con el ministro de Energía y Minas. Hoy fue publicado la decisión del presidente de la República, recordemos que es el presidente de la República el que define las relaciones internacionales, de la denuncia del Tratado Centroamericano de Integración Eléctrica. Con el ministro Pimentel vamos a conocer los argumentos que justifican esta decisión tomada por el presidente de la República, con el apoyo y el acompañamiento precisamente del Ministerio de Energía y Minas como ente rector y también con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el mercado de mayoristas. Segundo tema también tiene que ver con situaciones complejas. Guatemala sigue teniendo un problema recurrente, creciente en cuanto a seguir perdiendo demandas internacionales por incumplimiento de contratos, y de esos temas pues hablaremos en el segundo segmento. Pero ya producción nos confirma el ministro de Energía y Minas, licenciado Alberto Pimentel. Buenas noches, bienvenido, un gusto en saludarlo. Buenas noches, Mariano, buenas noches, Carmina, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, ministro, hoy se publica por parte de la Presidencia de la República la decisión de denunciar el tratado. Quisiéramos conocer de primera mano, de primera fuente, los argumentos que justifican esta decisión de Guatemala de denunciar ese tratado, por favor. Bueno, en primer lugar debo decir que se denunciaron 3 instrumentos jurídicos: el Tratado Marco del Mercado Regional del Mercado Eléctrico de América Central y 2 protocolos que modificaron en su momento el mismo Tratado Marco. Las razones son muchas y son profundas. Hay de tipo técnico y de tipo legal. Por ejemplo, en aspectos técnicos, debo decir que en realidad el mercado no es aquello que nos dispusimos a hacer cuando se firmaron los instrumentos, en el sentido de que la idea detrás de esto era para asegurar pues, que hubiese energía barata en toda Centroamérica, poder facilitar intercambios entre los países. Esto funcionó, pero en alguna medida ha dejado de funcionar ahora, porque dejamos de aprovechar como Centroamérica las oportunidades que nos daba un país como Guatemala, que ya tenía buena capacidad de generación eléctrica y que podía surtir prácticamente a toda la región, y cada país empezó a construir sus propias plantas de generación, lo cual hace que cada vez pues, la oportunidad de aprovechar esas plantas que ya existían fuera menor. Otro aspecto técnico de suma importancia fue que el MER, el mercado eléctrico, funciona a través de la red de transmisión regional, que es básicamente una línea de transmisión y las subestaciones adecuadas, que fue diseñada y se dispuso así en los tratados únicamente para intercambios entre los países. Y sin embargo, hay países como Honduras y Nicaragua que a esa propia red montaron su propia generación y sus propias sus redes de transmisión, lo que en efecto ha causado una especie de tapón o de embudo. Hoy por hoy no es posible, por ejemplo, que energía producida en Guatemala transite a Nicaragua, Costa Rica o Panamá y viceversa. Entonces, el volumen de negocios que debió ocurrir aprovechando la red que iba a ser regional, pues ya no se está dando. Y de tipo legal, hay cuestiones de suma importancia y que han atacado en alguna medida incluso la soberanía de Guatemala. Les pongo un ejemplo. Guatemala tiene una interconexión eléctrica con México que no está sujeta a las reglas del MER. El propio Tratado Marco excluye las interconexiones extrarregionales. Y sin embargo, por años,
las instituciones del MER impidieron que Guatemala aprovechara su propia interconexión, limitaron el volumen de negocios que podíamos hacer con México, impusieron multas al administrador del mercado guatemalteco y a agentes guatemaltecos. Incluso en algunas ocasiones abrieron, se dice, las líneas con Centroamérica como medida de presión para que no pudiéramos transar con México. Eso es un atentado a la soberanía nacional. Hemos llevado a las instituciones como país ante la Corte Centroamericana de Justicia, que es el organismo diseñado para dirimir este tipo de controversias. Hemos ganado y sin embargo, pues simplemente la institucionalidad desconoce la jurisdicción y competencia de la Corte Centroamericana. Eso es inaceptable y por eso y otras razones, pues la medida que se tomó. Señor ministro, estos cambios y estas falencias que se dieron en este tratado a lo largo del tiempo, eso es porque en un inicio no se previeron estas cosas o porque a lo largo de los años han cambiado radicalmente y ya queda obsoleto. Mire, yo creo que el tratado y los protocolos, pues al ser instrumentos internacionales, no podían regular el detalle. Sí regulaban las grandes relaciones, pero aspectos procedimentales o aspectos más técnicos, pues necesariamente pues, se iban a ir desarrollando con el tiempo. Se crea una institucionalidad y para mí el verdadero problema es que esa institucionalidad se aparta de los objetivos de los instrumentos jurídicos y mediante resoluciones han afectado por diversas razones los intereses de Guatemala. No es un problema del instrumento en sí mismo, sino de cómo se ha venido desarrollando y sobre todo cómo se ha venido interpretando y ejecutando las reglas por la institucionalidad del mercado eléctrico regional. Se intentó y Guatemala hizo una propuesta leal y honesta para reformar integralmente el sistema el año pasado, pero lamentablemente no tuvo acogida, no fue siquiera discutida por las contrapartes centroamericanas y ante esas evidencias de abuso que afectan los intereses de los agentes guatemaltecos y ante la incapacidad de la región para que negociáramos la reforma, pues creo que lo más honesto, lo más correcto era presentar la denuncia a estos instrumentos. Ministro Pimentel, precisamente yo quisiera que profundizara un poco en ese tema de la institucionalidad, porque evidentemente al leer uno el documento justificativo que presenta Relaciones Exteriores, que acompaña la decisión del presidente de denunciar el tratado, hay mucho énfasis en que esa institucionalidad empezó a tomar decisiones que afectaban pues no solo la soberanía, sino los intereses del país. También esa institucionalidad hizo caso omiso, como usted lo mencionó, de las resoluciones del Consejo, de la Corte Centroamericana de Justicia. Pero entremos un poco más en detalle a esa institucionalidad que se creó, fue creciendo y sencillamente se volvió totalmente autónomo, incluso haciendo caso omiso del Consejo Regional de Ministros de Energía, que dentro de la institucionalidad del SICA es el gran órgano rector. Pero cuando le pregunto de la institucionalidad, no solo el nombre, la comisión, el consejo, sino sí, quiénes pertenecen, quiénes los nombran para que hayan caminado esa ruta de casi autonomía, pasándose por encima el Tratado de Tegucigalpa, por ejemplo, que es el acuerdo marco regional por excelencia. Bien, bueno, quizá vale la pena recordar que el mercado eléctrico regional está integrado por 6 países. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ese tratado pues generó inicialmente una institucionalidad en el cual se crea un órgano técnico, que era la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, la CRIE, que era la encargada, digamos, de ese desarrollo de normativa técnica. Y luego se crea un ente operador de la red que hace las veces de administrador del mercado regional, del sistema regional, el EOR. Posteriormente, con el segundo protocolo, se crea un nuevo órgano político encargado de, digamos, de dirigir la parte de las políticas regionales en este sentido, que es el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional. Ese es a mi criterio, un primer problema, porque entonces ahí nos empezamos a apartar de la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana, donde efectivamente se contempla que las decisiones sectoriales, las decisiones políticas sectoriales deben ser tomadas por los consejos de ministros. Pero aquí se creó este CDMER,
donde no están representados necesariamente los ministros de los 6 países. En el caso de Guatemala, el CDMR está integrado por un representante titular y un suplente. En el caso de Guatemala, pues yo tengo el honor como ministro de haber sido nombrado como el representante del país, pero la realidad es que en otros países no son los ministros los que acompañan. Eso ya de por sí nos separa de las reglas del sistema de la integración, que sin ser ilegal, digamos, a priori, porque así se estableció en el segundo protocolo, en realidad sí es atentatorio y violatorio del protocolo de Tegucigalpa, que como bien dice usted, Mariano, es el tratado fundacional del sistema. Eso es algo que hay que corregir. Y luego, y quizá más grave, es que tanto en CRIE como en EOR, que son órganos derivados que pertenecen a un sistema de integración, se dispuso que la gobernanza y la toma de decisiones se iba a hacer por mayoría y no por consenso. Y eso en integración simplemente no funciona, porque recordemos que al integrarnos, los países voluntariamente ceden una parte de su soberanía a un órgano supranacional con miras a ganar algo. Pero al ceder un espacio de tu soberanía, tenés que entender que lo tenés que hacer de forma voluntaria. Y lo que sucede en este mercado eléctrico regional es que a pesar de que Guatemala pueda tener razones, y pueda tener las razones más, y que pueda explicar esas razones, simplemente si el resto de los países se imponen, pues pueden establecer marcos regulatorios incluso e imponérselos a Guatemala. Eso es atentatorio a cualquier proceso de integración y por supuesto llegó un punto donde esas resoluciones dejaron de ser técnicas y fundadas y se volvieron pues prácticamente en contra de Guatemala. Hicimos y respetamos los procesos de integración, fuimos a denunciar a la Corte Centroamericana, como país me refiero, ganamos esos casos y de todos modos no sucedió nada. La institucionalidad no corresponde a la del sistema, pues, y la institucionalidad se descarrió y está realmente tomando decisiones a costa de Guatemala, pero sobre todo a costa de los mismos usuarios del sector eléctrico en toda la región, porque así como puede perder negocio un agente guatemalteco, el hecho de que haya decisiones no técnicamente fundamentadas hace que los centroamericanos hayamos perdido oportunidades de acceso a más energía, de más calidad y sobre todo a mejores precios. Señor ministro, esta negación que tuvieron los demás países centroamericanos de ver estas modificaciones que Guatemala propuso, ¿se deberá específicamente porque hay grupos que se están beneficiando en los países o simplemente no les interesa y ustedes son los primeros en dar el paso de algo que viene? Mire, realmente no quisiera asegurar las razones que llevaron a los otros países a no escucharnos. No está en mí, yo no puedo juzgar las razones de otros estados soberanos, sin duda. Lo que sí puedo decir como ministro de Guatemala, como representante ante el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional, es que el hecho de ni siquiera querer discutir la propuesta de Guatemala es vista desde nuestra perspectiva, pues como el clavo final al ataúd que nos demuestra que en Centroamérica no se nos quiere escuchar, hablando específicamente en el mercado eléctrico regional, y ante esa negativa, ante ese, en alguna medida falta de respeto a las posiciones oficiales de la República de Guatemala, pues nosotros no nos quedó más remedio que tomar las decisiones legales que nos amparan a presentar la denuncia para retirarnos del esquema. Ministro, hay un tema aquí que es necesario aclararlo y es el tema de los plazos. Según se lee en la documentación, incluso en los considerandos de lo publicado hoy en el diario oficial, este tema de que a los 10 años y 10 años anteriores, ya son temas muy complejos que le pido que por favor no los explique, porque uno entendería si lo denuncia de que es algo casi automático que uno se sale, pero aparentemente no es así. Amplíenos un poco, por favor, en ese tema de los plazos. Con todo gusto, y es relativamente sencillo. Básicamente, estos tratados, es decir, tanto el tratado marco como los dos protocolos, los 3 instrumentos contenían una cláusula de denuncia, es decir, un mecanismo por el cual cualquiera de los países, en ejercicio de su soberanía, podría retirarse de la aplicación de los instrumentos, pero imponía 2 condiciones. Es la misma condición en los 3 instrumentos.
La primera condición es que ninguno podía retirarse antes de transcurridos 10 años de la vigencia del instrumento. En este caso, el Tratado Marco y el primer protocolo entraron en vigencia en el 98, ya transcurrieron más de esos 10 años, y el segundo protocolo entró en vigencia en el 2008, también transcurrieron más de esos 10 años. Y la segunda condición es que la denuncia, si bien ya es vigente, es una decisión real y firme del Estado de Guatemala en este caso, pero no va a surtir efectos sino hasta 10 años después de la notificación del instrumento que presenta la denuncia. Guatemala pues tiene que ser respetuoso, y somos, de los instrumentos de los cuales formamos parte y de hoy estamos denunciando. Y por tanto no podríamos abstraernos del cumplimiento de nuestros compromisos sino hasta que se transcurran estos 10 años. Pero más importante es que tampoco podemos ni vamos a permitir que en estos 10 años que va a tomarnos que entre en vigor la denuncia, pues permitiremos que se violen nuestros derechos. Es decir, esto es un instrumento jurídicamente vinculante y mientras seamos parte, pues cumpliremos las obligaciones y exigiremos los derechos. Las razones por las cuales 10 años es el plazo que se dio, pues algunas devienen de la propia lógica de que un proceso donde la salida tiene que ser ordenada y haber que establecer reglas nuevas para la administración, por ejemplo, de la red, que es propiedad conjunta de varias entes de varios países, pues seguramente se prevé un tiempo amplio para ser ordenado. Pero en este caso, pues nosotros no tenemos más que respetar ese plazo legal. Señor ministro, este mercado, ¿qué tan grande es? ¿Cuánto beneficio nos puede traer cuando se termine este tratado? Bueno, el mercado pudo haber sido mucho más grande de lo que realmente llegó a ser. La red de transmisión regional, la línea del CEPAC, tenía capacidad para pues llevar o conducir más de 300 megavatios hora por la línea. Pero en realidad por esas cuestiones técnicas, como ese tapón que les conté en un inicio, hoy por hoy Guatemala no está pudiendo transar más de unos 160 megavatios hora en un momento dado. Y, ojo, otra de las cuestiones es que si bien fue pensado para establecer y crear la posibilidad, por ejemplo, de generación regional y servir contratos a distribuidoras, por ejemplo, o a grandes usuarios en otros países, desde otro país, desde Guatemala, por ejemplo, la realidad es que hoy por hoy solamente opera con un mercado de excedentes. Es decir, hoy solo puedo exportar aquello que me sobra después de haber cubierto la demanda nacional. Y solo me importan, por tanto, aquello que necesiten después de haber cubierto con su propia generación es la demanda del otro país. Lo cual, para un país como Guatemala, donde tenía capacidad instalada excedentaria desde hace muchísimos años, pues significó menos volumen de negocios. Vean, la realidad es que si se transa energía, Guatemala sigue siendo el país que más energía ha vendido a Centroamérica, pero cada vez vendemos menos, porque en la medida que cada país va a ir avanzando en su propia generación y en nuevas plantas, y hoy hay plantas construyéndose en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, prácticamente en todos los países, pues esos excedentes que nos compran, ya cuando solo tenían que llenar su demanda, pues se van a terminar. Distinto hubiera sido si nos hubieran pues a agentes guatemaltecos hecho contratos firmes y comprado volúmenes grandes, que desde hace años se pudo haber hecho en beneficio incluso de los consumidores en los otros países que hubieran tenido tarifas más bajas. Lo más importante es hacia dónde vamos. El MER va a funcionar 10 años más, o Guatemala dentro del MER 10 años más, pero eso no va a impedir que, por ejemplo, podamos ahora libremente buscar nuevas interconexiones, mismo con El Salvador y Honduras, para poder tener más volumen de negocios, pero ahora en una relación bilateral, sin necesidad de la administración de la institucionalidad del MER. Y recordemos que Guatemala tiene un gran potencial de exportación hacia México. Entonces, eso es algo que tenemos que reforzar. Incluso desde el MEM estamos en nuestros nuevos planes de expansión de la transmisión, estamos proponiendo y trabajando ya en una futura interconexión también con Belice. Para Guatemala tiene sentido transar energía con sus vecinos y aprovechar las oportunidades de ese mercado ampliado. Ministro, perdón, Carmina. Sí, perdón. Señor ministro, una pregunta. De este tipo de problemas que se están dando, ¿la conflictividad social nos podría afectar? ¿Todos los problemas que han tenido las hidroeléctricas en nuestro país para estos planes a futuro? Bueno,
eso es un tema que efectivamente puede afectar a cualquier sistema eléctrico, pero no tiene nada que ver en la decisión con el MER. Por supuesto que, por ejemplo, si logramos nuestro sueño de reforzar nuestra red de transmisión y plantearle, y que ya lo hemos hecho, lo estamos trabajando ahorita técnicamente, una segunda interconexión con México, y el volumen de negocios potencial crece a más de 3,000 megas solo con México, eso dará la indicación a los agentes en Guatemala y a generar nuevas inversiones en generación para cubrir esa demanda potencial. Y ahí sí, eventualmente, la conflictividad puede afectarnos ese volumen de negocios. O la misma construcción de las nuevas líneas. Si seguimos viendo algunos problemas asociados a la construcción de líneas de transmisión, pues simplemente nuestros planes tomarán más tiempo en ejecutarse. Pero la realidad es que la energía va a seguir transmitiéndose por muchísimos años, si no siglos, por redes de transmisión físicas, y por tanto ese es un tema que como país tenemos que resolver, porque todos en el país tenemos que entender que si queremos energía eléctrica con calidad, si queremos energía eléctrica con buen precio, pues tenemos que permitir que esa infraestructura se construya. No hay energía eléctrica más cara que aquella que no se tiene. Y si no logramos ejecutar estos proyectos, pues la vamos a dejar de tener. Y precisamente, ministro, esa era la pregunta que le tenía en el sentido de las consecuencias prácticas concretas de la decisión que tomó el país, que por los argumentos que se presentan, pues dan sentido, están fortalecidos con una buena argumentación y sobre todo porque velan por los intereses del país. ¿Qué va a pasar en el tema de la oferta de energía hacia futuro? Usted ya lo dijo, Guatemala tiene muchos excedentes y los tiene que colocar en algún lado. Entonces, más o menos en lo concreto, ¿qué tiene planificado el Ministerio de Energía y Minas como ente rector del sector eléctrico, del subsector eléctrico, para ir viendo hacia dónde nos dirigimos y darle también esa certeza jurídica a los generadores, a los transportistas y a los comercializadores para que, bueno, estas inversiones de largo plazo tengan una ruta segura? Bueno, primero quiero resaltar algo. Guatemala denunció 3 instrumentos jurídicos, pero nadie ha dicho que vamos a cortar las líneas que nos interconectan con Centroamérica. Esa línea existe, esa línea se va a continuar utilizando sin duda mucho tiempo más allá de la denuncia del MER. Simplemente lo que va a cambiar cuando esa denuncia esté vigente van a ser las reglas. Ya nuestra porción de esa red, es decir, la porción que está en territorio guatemalteco, no va a ser administrada bajo reglas de CRIE y EOR, sino en algún mecanismo que tenemos aún que acordar, y que eso para ese plazo va a ser suficiente, entre nuestro operador nacional y el operador regional, si el MER existe en aquel entonces. Pero más importante es que sí estamos, y los invito a todos a ver en la página del Ministerio, desde el año pasado se aprobó un nuevo plan de expansión de la transmisión, donde estamos promoviendo nuevas interconexiones, tanto con Honduras como con El Salvador, como con México y Belice, como dije antes. ¿Por qué? Porque hace sentido reforzar nuestras interconexiones existentes, porque eso ayudará a la seguridad del sistema y a la seguridad del abastecimiento, pero además porque eso significa más oportunidades de negocios. Miren, los agentes en Honduras que compran energía en Guatemala, si el precio está bueno en Guatemala, la van a querer seguir comprando. Y si tuviéramos una segunda interconexión o una tercera, habría más agentes dispuestos a comprar energía en Guatemala. Esa es nuestra apuesta, pero esa es la realidad. Igual, como cualquier agente guatemalteco, si encontrase energía más barata en México o en El Salvador o en Honduras, y tuviera la oportunidad de celebrar un contrato en firme con ellos, la podría comprar. Hacia eso es lo que tenemos que caminar. Nosotros somos firmes creyentes de las interconexiones eléctricas, sabemos que eso genera beneficio a los países, a los agentes y sobre todo a los consumidores en uno y otro país, y lo que queremos es promover más aún. Simplemente lo que estamos diciendo con esta denuncia es que las reglas del MER ya no nos están permitiendo hacer eso, más bien nos están limitando el volumen de negocios, nos están en algunos casos incluso interviniendo en las propias decisiones autónomas que dentro del país y bajo nuestro propio sistema podemos tomar. Señor ministro, con esto último que usted ha dicho,
Pensemos a futuro. Ustedes en este momento, definitivamente, la idea es que Guatemala pueda liberar este mercado, hacer negocios, como usted lo ha indicado, compra o venta, y que todo esté bien. ¿Qué pasa si más adelante otro gobierno, no hablo de ustedes, pero esto va a durar 10 años todavía, decide bloquear y cerrar todo esto para Guatemala y prohibirlo de manera que quede pues un monopolio interno? Ya no vamos a estar en este tratado, y quiera que no, es un riesgo que este tratado, por lo menos en este momento, nos asegura que al menos con la región vamos a tener este intercambio eléctrico. Bueno, a ver, si hubiese un gobierno que hiciera eso dentro de la institucionalidad del MER, estaría violando las normas del mercado eléctrico regional. No tendría sentido hacerlo, porque encima lo estaría haciendo en detrimento de sus propios consumidores y en detrimento de sus propios agentes, ante la posibilidad también de aprovechar las interconexiones para vender energía eventualmente. Eso no debería suceder, esperamos que no sucede, y recordemos que Guatemala está siendo muy responsable acatando los procedimientos legales con la denuncia. No esperamos que ninguna de nuestras contrapartes en el MER no, imponga medidas de hecho, porque si lo hiciera estaría violándolo y lo denunciaríamos. Y ante los riesgos de que otro mercado como el mexicano pudiera cerrarnos las fronteras, pues es otro tanto lo mismo. No tiene sentido para un agente mexicano, o sobre todo para el gobierno mexicano, desaprovechar la oportunidad que le da una, dos o tres interconexiones con Guatemala. Porque una interconexión ayuda a la seguridad del sistema, por supuesto, pero ayuda también a proveerse de algunos desabastecimientos. Les voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Durante el mes de noviembre del año pasado, México sufrió, dado el invierno, hubo un momento donde en el mercado de Texas, en Estados Unidos, hubo un encarecimiento del gas natural, porque por el frío extremo hubo algunas refinerías que no pudieron despachar. Eso hizo que Estados Unidos, por razones técnicas, no pudiera despachar el gas natural a México. Y en México, a razón de eso, se perdieron más de 7,000 megas de energía. Esa semana que fue de cortes y apagones en México, ellos deseaban haber tenido la posibilidad de transar más energía con Guatemala. Y les vendimos a nuestra entera capacidad que permite la interconexión actual, que es muy limitada, no llega a esos 7,000, apenas supera los 240 megas. Entonces, a ningún país le conviene aislarse, a cualquier país le convendrá aprovechar las oportunidades que una interconexión le da. Simplemente aquí el tema es de aprovecharlas bajo condiciones donde se respeten las soberanías, pero también se respeten las reglas. Y eso es lo que el MER no nos estaba dando ahorita, o no nos está dando ahorita. Ministro, precisamente ya acercándonos al final del tiempo disponible, si pudiera ampliar realmente qué posibilidades reales hay de que ampliemos nuestra capacidad de intercambio de energía con México, porque no solo es que nosotros les vendemos a ellos, sino también ellos nos están vendiendo. Tenemos Claro. solo una línea, hasta donde recuerdo, que es la que usted mencionó. ¿Qué tan real y verdadero es de que estemos pensando en ampliar esa capacidad? Y yo cerraría mis preguntas, la reacción de sus pares en los países centroamericanos ante ya la oficialización de algo que había sido noticia y que estoy seguro usted ya había comunicado, pues de alguna forma, a sus ministros, a sus pares, de que bueno, se estaba analizando ya ante las negativas y respetos de los otros, que esto iba a suceder. A ver, respecto a la pregunta con México, nosotros estamos y le propusimos a la Secretaría de Energía de México un plan en 3 etapas. Primero, aprovechar al full la capacidad actual de la interconexión. La capacidad de la interconexión entre Tapachula y Los Brillantes supera los 400 megavatios. Hoy por hoy estamos transando apenas 120 al día. Entonces necesitamos generar esos volúmenes de confianza y la posibilidad de esos contratos en firme en uno y otro país para aprovecharla al full. Eso debería ser paso número 1 y estamos trabajando en eso. Paso número 2 es, incluso bajo la misma estructura de Tapachula a Los Brillantes, generar un segundo circuito, porque usted tiene razón, Mariano, hoy por hoy es una única línea, bajo una misma estructura, una línea. En la misma estructura queremos poner un segundo circuito, pues que nos duplicaría la posibilidad de negocios sin demasiadas inversiones, digamos. Eso es algo que 2, 3 años podría estar firme, y eso ya generaría un volumen importante de negocios. Que a México sí le interesa, entendemos, porque precisamente el sureste mexicano es
el que menos capacidad de generación tiene y donde la energía eléctrica es más cara en ese país. Y la tercera fase que les hemos planteado es la posibilidad de una segunda interconexión, ahora por Petén. Eso tomará algunos buenos años, unos probablemente 6 a 8 años, pero ahí necesitamos sí la celebración de algún convenio internacional, porque para que eso tenga sentido, México tiene que construir una línea equivalente. Bueno, de hecho es un poco menos corta, pero sí algunas inversiones del lado de México. Pero eso podríamos generar volúmenes que superen en 10 veces las transacciones que tenemos hoy. Y eso generaría otro potencial importante, más certeza para el sistema mexicano, pero la posibilidad de negocios conjuntos. México se lo ha tomado muy en serio. El presidente Yamatei, cuando visitó México hace 2 meses o un poquito más, habló de esto con el presidente López Obrador, y a raíz de eso estamos trabajando ya en un grupo binacional de trabajo, donde tanto la CENER, la Secretaría de Energía de México, como el MEM, estamos avanzando ya en los estudios para que esto pueda ser una realidad pues pronto. Y respecto a las reacciones de mis pares en Centroamérica, pues voy a ser honesto, no ha habido ninguna reacción oficial aún. Esta semana precisamente hay reuniones de la institucionalidad del MER. Suponemos que, aunque este no era un tema, porque las agendas ya estaban previstas, suponemos que alguna reacción recibiremos. Pero usted tiene razón, la decisión de Guatemala, si bien no la conocían en cuanto a la fecha, no les puede tomar por sorpresa, porque desde el año pasado, cuando básicamente se rechazó la opción que planteó Guatemala de renegociar los instrumentos, pues quedó muy claro que Guatemala pues tendría que tomar las decisiones encaminadas a la denuncia del tratado. Y aunque nunca hubo una comunicación formal, porque digamos la formalidad es el instrumento de denuncia, que fue lo que hicimos el pasado 12 de julio, pues las indicaciones eran claras, los comentarios fueron claros. Somos muy respetuosos de las decisiones que tomaran los otros países y exigimos y esperamos que van a ser muy respetuosos de la decisión que tomó finalmente Guatemala, previendo pues los intereses de los guatemaltecos. Bien, ministro, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias. Seguiremos pendientes de temas eléctricos y también de otros de su cartera. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, un gusto. Carmina, tema importante dentro de nuestra resquebrajada situación de integración centroamericana. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y después regresamos con este problema creciente, latente, de que Guatemala pues es incapaz de respetar contratos, de cumplir sus compromisos y que bueno, ya está generando una presa probablemente de más de 4.000 millones de quetzales que si pierde Guatemala esos laudos o esos juicios internacionales tendría que salir de los impuestos de todos nosotros los contribuyentes. Ese será nuestro